Me llamo Celestino Manso y Borbón, tengo 81 años y este pijama de hospital me queda grande mientras espero el final en Sevilla. Durante 40 años fui obispo. La gente se arrodillaba para besar mi anillo de amatista y yo les soltaba sermones sobre un Dios al que en realidad no conocía. Viví una mentira de oro y seda que hoy me quema el pecho. Lo que nunca confesé es que en los años 80 en Jaén preferí el brillo de un retablo al pan de cientos de familias de jornaleros. Recuerdo el llanto de los niños fuera de la finca mientras yo, con mi mitra puesta, bendecía en televisión las máquinas que los dejaban sin nada. Traicioné a Julián, el cura que era como un hijo para mí, mandándolo al destierro solo para que su hambre de justicia no molestara mi palacio. He pasado décadas engañando a todos, pero lo que encontré hace 2 años en una iglesia en ruinas cambió todo, porque lo que hice no tiene perdón fácil. En los años 80 yo tenía un gran amigo, don Gonzalo. Era un hombre rico que pagaba las obras de mi catedral. Yo quería que todo brillara, pero Gonzalo compró máquinas nuevas para sus olivos en Jaén y echó a la calle a muchas familias de jornaleros. Se quedaron sin nada, sin casa y sin pan. Yo lo sabía. Oí sus llantos a la puerta de la finca y vi a los niños pasar hambre. Y me callé. Peor aún, bendije aquellas máquinas con agua bendita en una misa televisada mientras las familias gritaban fuera. Preferí el oro de mis retablos al pan de los hijos de Dios. Aquel día empecé a morir por dentro. Vendí mi alma por un montón de piedras brillantes. Me callé por miedo. Yo no era un hombre cualquiera. En mi diócesis, cuando yo caminaba por el pasillo central, el aire se detenía. Me gustaba el peso de la capa pluvial sobre los hombros. Me hacía sentir importante, casi eterno. Los seminaristas bajaban la mirada cuando pasaba y los alcaldes me ofrecían el mejor sitio en la mesa. Yo creía que ese respeto era para Dios, pero en el fondo me encantaba que fuera para mí. Pasaba las horas en mi despacho, rodeado de libros con lomos de cuero y madera de roble. Todo era orden, leyes y decretos. Si un papel estaba fuera de su sitio, me ponía de mal humor. Pensaba que la fe era como un reloj suizo. Si todas las piezas encajaban y brillaban, entonces Dios estaba contento con su obispo. Qué equivocado estaba aquel hombre que yo fui. Una noche de invierno, el frío entraba por las rendijas de los ventanales de la catedral. Estaba preparando un sermón para la Semana Santa y abrí la Biblia por el profeta Isaías en el capítulo 53. Leí aquello de despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Me detuve un momento. Miré mis manos limpias, con las uñas cuidadas y el anillo de amatista brillando bajo la lámpara de escritorio. Aquellas palabras me quemaban. ¿Un Dios que sufre? ¿Un Dios que no tiene dónde reclinar la cabeza? No me gustaba. Yo prefería al Dios de los ejércitos, al que vence, al que se viste de oro como mis retablos. Esto es solo poesía antigua, me dije a mí mismo, mientras cerraba el libro de golpe. No quería ruidos en mi palacio. No quería pensar en dolores ajenos. Entonces apareció Julián. Era un cura joven, con los ojos encendidos y los zapatos siempre manchados de barro de los olivares. Yo lo quería como un hijo, era el más listo, pero un día vino a mi despacho, se plantó delante de mi mesa de mármol y me soltó. Don Celestino, la gente se muere de hambre y nosotros solo compramos seda. Yo me puse muy serio, le dije, Julián, la iglesia necesita dignidad. Él me miró a los ojos, sin miedo, y me respondió, Padre, los pobres no pueden esperar al cielo para comer. Me dolió aquella verdad. Sentí una punzada en el pecho, la misma que sentí al leer al profeta,
pero mi orgullo era más grande que mi corazón. Le mandé callar. Le dije que volviera a su parroquia y que no me diera lecciones. Mi mundo eran los muros de piedra del seminario de Jaén. Allí entré siendo un niño y allí aprendí que la vida tenía un horario que nadie podía cambiar. Las campanas de la catedral marcaban cuándo debíamos rezar, cuándo comer y cuándo callar. Para mí ese sonido de bronce no era solo música, era la voz de un mando que me decía quién era yo en cada minuto del día. Fuera de la iglesia no había nada que me importara. Los pasillos eran fríos, pero yo me sentía seguro entre aquellas paredes que olían a cera vieja y a libros que nadie abría. No necesitaba una familia de carne y hueso porque tenía la institución. Si obedecías las reglas, el sistema te cuidaba. Me acostumbré a que me abrieran las puertas y a que el mundo se detuviera al verme. En mi palacio episcopal, el protocolo era como una armadura que me separaba de la gente de la calle. Yo me sentaba en mi cátedra, aquel sillón de madera tallada que parecía un trono, y desde allí veía las cabezas de los fieles inclinarse ante mí. No eran personas con nombres o problemas, eran solo una masa que venía a escuchar mis palabras en latín. Me gustaba que todo fuera perfecto, el brillo del cáliz, la blancura de los manteles del altar y el silencio de mi despacho. Creía que mi santidad se medía por lo limpia que estaba mi capa y por lo bien que mis decretos ponían orden en la vida ajena. La estructura de la iglesia era mi único suelo firme. Si las piedras de la catedral estaban bien puestas, yo pensaba que mi alma también lo estaba. Don Gonzalo entró en mi despacho con paso firme. Sus botas de cuero limpio no hacían ruido sobre la alfombra roja. Fuera, en la plaza de la catedral, se oían los gritos de las familias que él había echado de las tierras. Se oía el llanto de los niños y el ruido de las pancartas. Pero yo cerré el ventanal de madera doble para no escuchar. Él puso un sobre blanco sobre mi mesa de mármol. Esto es para que el altar mayor sea el más hermoso de toda Andalucía, Celestino, me dijo mientras me miraba a los ojos. Yo sabía que ese dinero era el pan de los hijos de mi gente. Sabía que venía del sudor y del hambre de los pobres. Pero acepté el sobre. Mi mano no tembló. El oro me importaba mucho más que las personas. Al rato entró Julián. Estaba pálido y tenía los zapatos manchados de barro, como siempre. Me miró el sobre que todavía estaba encima de la mesa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no de miedo. Padre, por favor, interceda ante don Gonzalo. Les están quitando las casas, se mueren de frío en la calle, me suplicó con la voz rota. Yo me levanté del sillón y me puse la capa. No quería que me viera como un hombre, sino como un obispo con poder. La iglesia necesita orden y belleza, Julián. Tú eres joven y no entiendes cómo funciona el mundo, le respondí con una voz de hielo. Él se acercó un paso más. Pero ellos tienen hambre, padre. ¿Dónde está Dios en ese altar de oro?, preguntó. Aquella pregunta me dolió, tanto que decidí castigarle por decir la verdad. Saqué un papel oficial de mi cajón. Era un decreto de traslado forzoso que ya tenía preparado por si acaso. Firmé con mi pluma de plata con una letra clara y elegante. Te vas a la Sierra de Segura, mañana mismo, le dije sin mirarle a la cara. Aquella parroquia estaba medio en ruinas, en lo alto de la montaña, donde el frío corta la piel y no hay nadie a quien predicar. Era una cárcel de piedra para silenciar su voz. Él cogió el decreto con las manos temblando. Se quedó parado un momento mirando el suelo. Luego levantó la cabeza y me dijo, yo iré, pero usted se queda aquí muy solo. Se dio la vuelta y se marchó. El ruido de la puerta al cerrarse me hizo saltar del susto.
Me quedé solo en mi despacho de lujo. Fui un cobarde con Mitra. Julián era para mí mucho más que un secretario o un cura con talento. Era como el hijo que nunca tuve. Tenía esa costumbre de tocarse una pequeña cruz de madera que llevaba siempre en el bolsillo cuando se ponía nervioso. Aquella tarde, al ponerle el decreto de traslado sobre la mesa, se le desencajó la cara. No gritó ni me insultó. Se limitó a decirme: «Padre, usted no sabe lo que está haciendo». Luego se quedó mirando sus zapatos manchados de barro de los olivares. Lo mandé al destierro, a la Sierra de Segura, un sitio donde el frío te corta los huesos y las iglesias se caen a pedazos. Lo hice para que dejara de molestar a don Gonzalo. Cambié a un hijo por un cheque y por el silencio de un palacio que se sintió muy frío. Después vinieron los años largos, esos que se te clavan en la espalda. Mi mesa de comedor siempre estaba puesta para 2 personas por costumbre del servicio, pero yo acababa comiendo solo, mirando el reloj de pared. Echaba de menos cosas tontas, como el ruido de su coche viejo entrando en el patio, o la forma en que siempre dejaba su bufanda de lana mal puesta en el perchero de la entrada. Me pasaba las tardes paseando por el jardín, escuchando el agua de la fuente, pensando que ese sonido era lo único que me acompañaba de verdad. Me llegaban noticias suyas, chismes de otros curas que decían que Julián estaba loco, trabajando la tierra con los pobres. Yo cerraba los oídos y me apretaba el anillo de amatista con mucha fuerza para no tener que pensar. Me perdí toda su vida por culpa de mi soberbia de obispo. No estuve cuando se le puso el pelo blanco, ni cuando sus manos se llenaron de grietas por el trabajo duro. Vi una foto suya en una revista mucho tiempo después y casi no lo reconozco. Tenía una cicatriz pequeña en la ceja que yo no sabía de dónde venía, una marca de una vida que yo no compartí. Mientras yo firmaba papeles en despachos con aire acondicionado, él estaba curando heridas y ayudando a los que no tienen nada. Mi éxito era una mentira de seda y mi poder no servía para llenar el hueco que él dejó. Me quedé con mis títulos y mis honores, pero me quedé terriblemente solo, rodeado de gente que solo me quería por mi cargo y por mi dinero. Hace 2 años mi coche se rompió en una carretera cerca de la Sierra de Segura. El chofer decía que la grúa tardaría mucho. Empecé a caminar por un sendero de piedras porque vi una torre vieja a lo lejos. Era la iglesia de Julián, el lugar donde yo lo mandé para que se callara y no molestara más. Hacía un viento que me cortaba la cara, un frío de verdad. Al entrar, el sitio no olía a incienso ni a cera. Olía a sudor, a oveja y a leña. Vi a un hombre muy viejo, con el pelo blanco y la espalda doblada, fregando el suelo con agua fría. Era Julián. Me quedé parado en la puerta. Él levantó la vista, me reconoció enseguida y dejó de fregar. Se quedó mirándome en silencio un rato largo. Él me miró a los ojos y no vi odio, solo vi una paz que me dio miedo. ¿Eres tú?, le pregunté con la voz temblando. Él dejó la fregona a un lado, se secó las manos en su delantal y me dijo: «Pasa, Celestino, estás en tu casa». Me llevó a una mesa de madera vieja y me puso un trozo de pan y un poco de queso. Luego sacó una Biblia que tenía las tapas gastadas de tanto leerla. La abrió por el mismo sitio que yo cerré hace 40 años, Isaías 53. Empezó a leer en voz alta aquello de varón de dolores, experimentado en quebranto. Julián se detuvo y puso su mano callosa sobre la mía. «¿Ves a este hombre?»,
me preguntó muy flojo. Tú lo vestiste de oro, pero él siempre estuvo aquí conmigo. Sentí que toda mi vida de obispo se caía al suelo como un jarrón de cristal. El altar de oro de mi catedral me pareció de repente un montón de basura brillante. Entendí que yo nunca había rezado de verdad, que solo había cumplido normas y firmado papeles. Miré a Julián y le dije, perdóname, hijo, me he equivocado en todo. Él me apretó la mano con fuerza y me respondió, Dios te estaba esperando en este camino de barro. En ese momento pronuncié el nombre de Jesús sin pensar en leyes ni en decretos. Lo dije como un niño que llama a su padre porque tiene miedo de la oscuridad. Por fin vi que el rey no vive en palacios de mármol, sino en el corazón de los que sufren. Aquella noche, en esa iglesia pobre de montaña, me hice cristiano. Ahora estoy aquí, en esta cama de hospital de Sevilla, esperando que llegue mi hora definitiva. Ya no tengo el anillo de amatista ni las capas de seda que tanto me gustaban de joven. Se lo entregué todo a Julián para que lo vendiera y ayudara a los nietos de aquellos jornaleros que yo dejé en la calle hace 40 años. Julián viene a verme todos los martes. Me trae unas pocas aceitunas de Jaén y rezamos juntos. Pero ya no usamos libros de latín ni protocolos extraños. Rezamos como dos viejos amigos que se cuentan la verdad. Mis manos están muy arrugadas y ya no mandan a nadie, pero por primera vez siento que están limpias. He cambiado el mármol frío de mi catedral por el calor de una mano que me ha perdonado de verdad. Si usted me está escuchando y tiene algún cargo de mando, o si es un padre que ha apartado a un hijo por una norma, le pido que me mire bien. No cometa mi mismo error. No crea que Dios vive en las leyes o en el prestigio de su cargo. Dios vive en la mirada de ese hijo al que no llama o en ese vecino que necesita su ayuda ahora. Si tiene a alguien fuera de su vida por orgullo, llámele esta misma tarde. No espere a tener 80 años y un pijama blanco para darse cuenta de que el amor es lo único que importa al final. Yo tiré mi vida a la basura por una gloria que hoy no vale nada. No deje que el brillo del oro le ciegue el alma como me la cegó a mí.